¿Alguna vez has sentido que el aire en una habitación es tan caro que casi no te atreves a respirarlo? Esa era la atmósfera exacta en el restaurante El Mirador. Situado en la última planta de uno de los rascacielos más emblemáticos de Madrid, este lugar no era solo un restaurante, era un ecosistema diseñado para la élite. Aquí, las luces no iluminaban, sino que acariciaban las joyas de las mujeres y el corte perfecto de los trajes a medida de los hombres. El sonido ambiente era una mezcla hipnótica de cubiertos de plata chocando suavemente contra porcelana fina y el murmullo de negocios multimillonarios que se cerraban entre sorbo y sorbo de coñac. En este mundo de opulencia, la mayoría de los clientes cometía el mismo error, creer que eran las únicas mentes brillantes en la sala. No se daban cuenta de que, entre las sombras de las columnas de mármol y el brillo de las cavas de vino, se movía alguien que veía mucho más de lo que ellos deseaban mostrar. Esa noche, Valeria Soler ajustó su chaleco negro frente al espejo del área de servicio. Su reflejo le devolvía la imagen de una camarera impecable, pero sus ojos, fríos, analíticos y extrañamente profundos, contaban una historia diferente. Valeria no era solo una empleada que llevaba bandejas. Bajo esa fachada de servidumbre, se escondía una de las mentes más peligrosas para los criminales de cuello blanco. Era una auditora forense de élite, una mujer que había pasado años desmantelando esquemas Ponzi y rastreando fondos ocultos en los rincones más oscuros del sistema financiero global. Si quieres entender cómo una mujer que lo tenía todo terminó sirviendo mesas en el restaurante más exclusivo de la ciudad, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Historias como la de Valeria nos recuerdan que el poder no siempre viste de seda, a veces viste de uniforme. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ni un segundo de esta revelación. El agotamiento psicológico, o lo que los médicos llaman burnout, la había traído hasta aquí. Después de una investigación que casi le cuesta la vida en Nueva York, Valeria buscó el refugio del anonimato. En el Mirador, ella era invisible. Para los clientes, era una extensión de la mesa, un autómata que rellenaba copas y retiraba platos. Y ella amaba esa invisibilidad. Le permitía observar la naturaleza humana sin filtros, ver cómo los hombres más poderosos del país se volvían pequeños ante sus propios egos. Sin embargo, la paz de Valeria estaba a punto de hacerse añicos. Eran las 9 de la noche cuando la puerta principal se abrió y un murmullo recorrió el salón. No era para menos. Mateo de la Vega acababa de entrar. A sus 35 años, Mateo era el chico de oro de la ciberseguridad europea. Su empresa, Aegis Defense, no solo protegía los datos de los bancos más grandes del continente, sino que acababa de salir a bolsa con una valoración de 10.000 millones de euros. Mateo caminaba con una mezcla de confianza y cansancio, el peso de un imperio tecnológico descansaba sobre sus hombros. Pero no era Mateo quien atraía todas las miradas de desprecio y envidia. Era la mujer que colgaba de su brazo como un accesorio de lujo, Isabella Santoro. Isabella era la personificación de la arrogancia manufacturada. Su vestido de seda roja, valorado en más de 6.000 euros, ondeaba con cada paso que daba, y su perfume, una mezcla embriagadora de jazmín y sándalo, parecía reclamar el territorio antes incluso de que ella hablara. Ella no caminaba, ella desfilaba, lanzando miradas críticas a la decoración, al pianista y, sobre todo, al personal. David Ross, el gerente del restaurante, un hombre cuya principal habilidad era doblar la columna ante el dinero, casi se tropieza consigo mismo para recibirlos. Había cancelado la reserva de un influyente senador solo para asegurar que Mateo tuviera la mejor mesa, la número 4, con vistas directas al Palacio Real iluminado. Señor de la Vega, es un honor absoluto tenerlo de vuelta, balbuceó David, haciendo una reverencia casi cómica. He asignado a nuestra mejor empleada para atender su mesa personalmente. Esa empleada, por supuesto, era Valeria. Cuando Valeria se acercó para ofrecer el menú de degustación, pudo sentir la energía tóxica que emanaba de Isabella. La mujer ni siquiera la miró a la cara, en su lugar, examinó el uniforme de Valeria con una mueca de disgusto, como si temiera que la pobreza de la camarera pudiera ser contagiosa. Espero que el servicio sea más rápido que la última vez, Mateo, dijo Isabella, ignorando por completo la presencia de Valeria. Este lugar está empezando a perder su exclusividad si dejan entrar a cualquiera. Mateo suspiró, una señal de que estaba acostumbrado a los caprichos de su acompañante. Isabella, por favor, acabamos de llegar. Disfruta de la vista. La vista es aceptable, replicó ella, pasando sus dedos con uñas largas y perfectamente esculpidas sobre el mantel de lino. Pero la compañía de los empleados siempre me pone de mal humor. Son tan mediocres. Valeria mantuvo su expresión neutral. Había escuchado insultos mucho más ingeniosos de parte de banqueros corruptos mientras les ponía las esposas. Lo que le llamó la atención no fue el insulto, sino un pequeño detalle en la muñeca de Isabella. Un reloj de edición limitada que solo se entregaba a los socios fundadores de una firma de inversión sospechosa en Suiza que Valeria había investigado años atrás.
Un pequeño interruptor se encendió en el cerebro de Valeria. El instinto que había intentado dormir durante meses se despertó con un rugido. Aquella mujer no era solo una socialite superficial, había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que vigilaba el teléfono de Mateo, que no cuadraba con la imagen de novia enamorada. Si te está gustando este inicio y quieres ver cómo Valeria empieza a desmoronar la fachada de esta mujer, dale un me gusta al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo guiones con este nivel de detalle y profundidad. Déjanos un comentario diciendo qué crees que oculta Isabella. Valeria se retiró para traer la primera botella de vino, un Vega Sicilia que costaba más que el alquiler anual de la mayoría de la gente. Mientras caminaba hacia la cava, su mente procesaba datos a una velocidad asombrosa. Recordó el caso Velo de Seda de 2019. Una estafadora internacional que operaba en los círculos más altos de Europa, siempre al lado de genios tecnológicos vulnerables. ¿Podría ser ella? ¿Podría el destino haber puesto a la presa más escurridiza de Valeria justo en el restaurante donde ella intentaba esconderse del mundo? Valeria regresó a la mesa con el vino. Al descorchar la botella, el sonido del corcho saliendo fue como el disparo de salida de una carrera. Isabella estaba hablando por teléfono, ocultando la pantalla con la mano, pero Valeria, con un movimiento sutil mientras servía, logró captar un reflejo en la copa de cristal. No era un mensaje de amor. Eran coordenadas bancarias y un código de transferencia cifrado. Fue entonces cuando Isabella, sintiendo la cercanía de Valeria, se giró bruscamente. Sus ojos se encontraron por primera vez. Los de Isabella estaban llenos de una superioridad venenosa, los de Valeria eran pozos de observación silenciosa. ¿Qué estás mirando, criada?, espetó Isabella, haciendo que Mateo se pusiera tenso en su silla. Sirve el vino y lárgate. Tienes que aprender a conocer tu lugar. No estás aquí para pensar, estás aquí para obedecer. Mateo intervino, tratando de calmar las aguas. Isabella, basta. Solo está haciendo su trabajo. Su trabajo es ser invisible, Mateo, sentenció Isabella, volviendo su atención a su teléfono. Valeria hizo una pequeña inclinación de cabeza, ocultando la chispa de fuego que acababa de encenderse en su interior. Lo lamento, señora. Entiendo perfectamente mi lugar, respondió con una voz suave que escondía un filo de navaja. Mientras se alejaba, Valeria no sentía la humillación que Isabella pretendía infligirle. Sentía algo mucho más poderoso, determinación. Isabella Santoro creía que estaba tratando con una empleada insignificante. No tenía idea de que acababa de invitar al lobo más peligroso del bosque a examinar su rebaño. La guerra había comenzado en la mesa 4. Y en el mundo de Valeria Soler, cuando la auditoría empieza, nadie sale limpio. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse para Valeria mientras se alejaba de la mesa 4. Aunque sus pies se movían con la gracia ensayada de una camarera de élite, su mente ya estaba operando en una frecuencia completamente distinta. Las palabras de Isabella, aprende a conocer tu lugar, no habían herido su orgullo, sino que habían activado un mecanismo de defensa que Valeria creía haber enterrado en el cemento de Manhattan meses atrás. Cada paso que daba sobre la alfombra de lana virgen del mirador se sentía como una cuenta atrás. Valeria conocía ese tipo de arrogancia, la había visto en los rostros de directores ejecutivos que pensaban que las leyes eran sugerencias y en estafadores que creían que su encanto los hacía intocables. Pero Isabella Santoro tenía algo más. Había una urgencia en su mirada, una desesperación oculta bajo capas de rímel caro y diamantes. Si eres de los que disfruta ver cómo la soberbia se encuentra con su destino, asegúrate de estar suscrito. En este canal, desenterramos las verdades que el dinero intenta sepultar. Dale al botón de suscripción ahora y no te pierdas cómo Valeria prepara su contraataque. Valeria entró en la zona de preparación de bebidas. El aire aquí era más frío, cargado con el aroma de cítricos frescos y el zumbido constante de las máquinas de hielo. Se detuvo frente a la estación de cristalería, observando su propio reflejo en una copa de Borgoña. Por un instante, no vio a la camarera de Madrid, vio a la Chloe Henderson de Nueva York, la mujer que había hecho temblar Wall Street con un solo informe de auditoría. Recordó su último gran caso, el colapso de la firma Merrivale. Había pasado 18 meses viviendo de café frío y luz de monitores, desenterrando una red de lavado de dinero que involucraba a 3 gobiernos. Al final, los culpables fueron a prisión, pero Valeria se quedó con un vacío en el pecho y un temblor en las manos que no desaparecía. El médico lo llamó estrés postraumático secundario. Ella lo llamó ver demasiado. Por eso había huido. Por eso había cambiado su nombre y su vida. Quería un mundo donde los problemas se resolvieran con una disculpa y una servilleta limpia. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Valeria, ¿estás bien?, preguntó una voz joven. Era Carlos, un camarero novato que la miraba con preocupación. Esa mujer de la mesa 4 es un monstruo. La escuché gritarte desde aquí. No dejes que te afecte,
Es solo una rica aburrida. Valeria le dedicó una sonrisa débil, una que no llegaba a sus ojos. Estoy bien, Carlos. Solo estoy asegurándome de que el vino esté a la temperatura perfecta. El señor de la Vega no merece nada menos. Él parece un buen tipo, comentó Carlos mientras pulía un plato. Pero ella es veneno puro. He visto a muchas como ella, pero hay algo en su forma de mirar que me da escalofríos. Como si estuviera evaluando cuánto valen tus órganos. Valeria asintió en silencio. Carlos tenía buen instinto. Isabella no estaba allí para cenar, estaba allí para ejecutar un plan. Con la botella de Vega Sicilia de nuevo en la mano, Valeria regresó al salón. La tensión en la mesa 4 había aumentado. Mateo estaba ahora totalmente sumergido en su tableta, sus dedos moviéndose con rapidez sobre gráficos financieros complejos. Isabella, por otro lado, parecía estar perdiendo la paciencia. Golpeaba rítmicamente el mantel con sus uñas largas, una señal clara de ansiedad que intentaba disfrazar de aburrimiento. Cuando Valeria se acercó, Isabella detuvo su golpeteo. Sus ojos se fijaron en la botella, pero no con aprecio por el vino, sino como si buscara un arma. «Llegas tarde», siseó Isabella, su voz era un susurro venenoso diseñado para no molestar a los otros comensales, pero para herir a Valeria. Parece que en este país la eficiencia es un concepto opcional para la clase trabajadora. Mateo ni siquiera levantó la vista. Isabella, no ha pasado ni 5 minutos. Déjala trabajar. Es que no lo entiendes, Mateo, replicó ella, girándose hacia él con una sonrisa falsa que desapareció en cuanto volvió a mirar a Valeria. El tiempo es lo único que no podemos comprar. Y que una empleada me haga perder el mío es un insulto personal. Valeria comenzó el ritual del servicio. Presentó la etiqueta, esperó la aprobación silenciosa de Mateo y procedió a servir. El chorro de vino caía con una precisión perfecta, un hilo púrpura que llenaba la copa de cristal soplado a mano. Todo era perfecto. Hasta que Isabella decidió que la perfección no era suficiente. ¿Te está hirviendo la sangre con la actitud de Isabella? Haznos saber en los comentarios qué le dirías tú si estuvieras en el lugar de Valeria. No olvides darle un me gusta al video, nos ayuda a seguir expandiendo esta historia de justicia poética. Justo cuando Valeria estaba terminando de servir la copa de Isabella, la mujer hizo un movimiento brusco, fingiendo que se ajustaba el cabello. Su codo impactó directamente contra la mano de Valeria. Fue un movimiento rápido, calculado, ejecutado con la destreza de alguien que ha practicado la victimización durante años. La copa se volcó. El vino tinto, oscuro y denso como la tinta, se derramó sobre el mantel blanco impoluto y, como si fuera una escena a cámara lenta, una gran mancha se extendió por el regazo del vestido de seda roja de Isabella. El silencio que siguió fue absoluto. El tiempo pareció congelarse en el mirador. Entonces, el grito de Isabella desgarró la atmósfera del restaurante. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mi vestido! ¡Mi vestido de Valentino!, gritó, poniéndose de pie de un salto y empujando la silla con tanta fuerza que casi se cae. «Mira lo que has hecho, pedazo de idiota. Me has arruinado. ¿Sabes cuánto cuesta esto?» Mateo se levantó de inmediato, tratando de ayudar con una servilleta, pero Isabella lo apartó de un manotazo. Estaba fuera de sí, su rostro antes hermoso ahora estaba deformado por una máscara de furia incontrolable. «Eres una incompetente. Una muerta de hambre», seguía gritando Isabella, señalando a Valeria con un dedo tembloroso. «Lo has hecho a propósito. Me tienes envidia. Querías mancharme porque sabes que nunca podrás tener nada de lo que yo tengo». Valeria permaneció inmóvil. No se disculpó de inmediato, no porque fuera grosera, sino porque su mente estaba procesando la física del incidente. Ella sabía que su mano no se había movido sola. Había sentido el golpe seco y deliberado del codo de Isabella. Sabía, con una certeza matemática, que aquello había sido un sabotaje. David, el gerente, llegó corriendo, casi deslizándose sobre el mármol. Su rostro estaba pálido, como si estuviera viendo su carrera desaparecer frente a sus ojos. «Oh Dios mío. Señora Santoro. Lo lamento muchísimo, es una tragedia», exclamó David, inclinándose repetidamente. Luego se giró hacia Valeria con los ojos inyectados en sangre. «Valeria, ¿qué has hecho? Pide perdón ahora mismo y vete de aquí. Estás suspendida». Valeria miró a David, luego a la mancha de vino, y finalmente a los ojos de Isabella. En la mirada de la socialite, bajo el teatro de la furia, Valeria vio un destello de triunfo. Isabella quería un caos. Quería una distracción. Y la pregunta era, ¿por qué? «Lo siento mucho, señor de la Vega», dijo Valeria, ignorando por completo a Isabella y dirigiéndose directamente a Mateo. Su voz era tranquila, baja, una anomalía en medio del escándalo. «Permítame que traiga algo para limpiar el mantel y compensar el inconveniente». «¿Compensar?», chilló Isabella.
No hay nada que puedas hacer. Quiero que te despidan. Quiero que te metan en la cárcel por daños a la propiedad. Mateo, si no haces que echen a esta mujer ahora mismo, me voy y no vuelvo a hablarte nunca. Mateo miró a Valeria. Por un segundo, hubo una conexión entre ellos. Él vio la calma sobrenatural de la camarera y algo en su cerebro lógico empezó a cuestionar la narrativa de Isabella. Pero la presión social era demasiada. Todo el restaurante estaba mirando. David, encárgate de esto, dijo Mateo con un suspiro de derrota. Isabella, vamos al baño a intentar limpiar eso. Por favor, cálmate. Mientras Isabella se alejaba, lanzando una última mirada de desprecio sobre su hombro, Valeria se agachó para recoger la copa que se había caído al suelo. Mientras sus dedos rozaban el cristal, notó algo que nadie más había visto. Bajo la mesa, donde Isabella había estado sentada, había caído un pequeño sobre de plástico, el tipo de sobre que se usa para transportar tarjetas de memoria o microchips. Valeria lo recogió rápidamente, ocultándolo en la palma de su mano. La humillación pública había sido el escenario perfecto para un intercambio de información. Isabella no solo era arrogante, era una agente activa en medio de una operación. Y Valeria, la mujer que ella había llamado criada, acababa de obtener la primera pieza del rompecabezas que destruiría el mundo de seda de Isabella Santoro. «Conoce tu lugar», se repitió Valeria internamente, pero esta vez con una sonrisa invisible. «Mi lugar es el que tú no puedes ver, Vanessa. Y desde aquí, voy a desmantelar cada una de tus mentiras». Valeria caminó por el pasillo de servicio con una calma que resultaba inquietante para cualquiera que la conociera de verdad. El estruendo de los gritos de Isabella aún vibraba en las paredes de azulejos blancos de la cocina, pero para Valeria, ese ruido era solo interferencia estática. En su mano derecha, oculta por el paño de limpieza, sentía el peso frío y pequeño del sobre de plástico que había recogido bajo la mesa. Aquel objeto era una anomalía, y en el mundo de Valeria, las anomalías eran las grietas por donde se desmoronaban los imperios. Se detuvo en el vestuario de empleados, un espacio reducido y mal iluminado que contrastaba violentamente con el lujo del salón principal. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca. El resto del personal estaba ocupado tratando de calmar los ánimos en el comedor o preparando postres de diseño. Valeria se sentó en un banco de madera desgastada y sacó su dispositivo personal. No era un smartphone convencional, era una terminal de auditoría forense personalizada, un regalo de despedida de sus antiguos colegas de la Interpol, capaz de saltarse protocolos de seguridad que harían sudar a un hacker profesional. Insertó la pequeña tarjeta de memoria que encontró en el sobre. Sus dedos volaron sobre la pantalla táctil. Si te apasiona ver cómo la inteligencia puede desmantelar los planes más retorcidos de los poderosos, suscríbete ahora mismo. En este canal, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Haz clic en el botón y acompáñanos en este viaje de justicia. La pantalla parpadeó y una cascada de datos cifrados empezó a descender. Valeria entrecerró los ojos. Lo que veía no eran fotos de vacaciones ni mensajes de texto banales. Eran registros de transferencias de una cuenta puente en las Islas Vírgenes Británicas. El destino, una empresa fantasma llamada Omnitech Solutions. El nombre le resultó familiar de inmediato. Era la empresa que Mateo de la Vega estaba a punto de adquirir por una cifra astronómica. «Así que es esto», susurró Valeria para sí misma. Su mente, entrenada para detectar patrones de fraude, empezó a conectar los puntos con una velocidad asombrosa. Isabella no era solo una novia caprichosa. Era una insider, una infiltrada. El incidente del vino no fue un arrebato de ira casual, fue la distracción perfecta. Mientras ella gritaba y humillaba a Valeria, había dejado caer ese sobre para que alguien más lo recogiera bajo la mesa. O quizás, simplemente se le cayó en su estado de agitación. Sea como sea, Valeria ahora tenía el mapa del tesoro de un crimen financiero en curso. Valeria activó el acceso remoto a la red Wi-Fi VIP del restaurante. Había configurado un backdoor semanas atrás, simplemente por costumbre profesional. En segundos, estaba dentro de la tableta de Mateo, que seguía encendida sobre la mesa 4. Empezó a descargar los borradores del contrato de fusión. Mientras los archivos se transferían, Valeria cerró los ojos y recordó las palabras de su mentor en Nueva York: «Los números nunca mienten, Valeria. La gente sí, pero los balances siempre dejan una huella». ¿Crees que Valeria debería entregarle la información a Mateo de inmediato o esperar al momento perfecto para desenmascararlos a todos? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Y si te está gustando el nivel de detalle de esta historia, no olvides darle un me gusta al video. Al abrir los libros contables de Omnitech, Valeria sintió un escalofrío. A primera vista, la empresa era una joya tecnológica. Tenían patentes de algoritmos de encriptación que prometían revolucionar la seguridad en la nube. Sus ingresos declarados eran de 300 millones de euros anuales.
Pero Valeria no miraba los totales, miraba las notas al pie de página, los pequeños ajustes de inventario y los créditos fiscales. Contabilidad de espejo, murmuró. Omnitech estaba inflando sus ingresos mediante ventas circulares. Vendían licencias de software a empresas que solo existían en el papel, financiadas secretamente por préstamos de la propia Omnitech. Era un esquema clásico de inflar y vender. Mateo de la Vega estaba a punto de pagar 800 millones de euros por una empresa que, en realidad, estaba en quiebra técnica. Pero el descubrimiento más oscuro llegó un minuto después. Valeria cruzó los datos de la tarjeta de memoria con los nombres de la junta directiva de Omnitech. Apareció un nombre, Giovanni Santoro. Supuestamente el padre de Isabella. Pero según los registros de la Seguridad Social que Valeria hackeó en ese instante, Giovanni Santoro había fallecido hacía 10 años en un accidente en Nápoles. Isabella Santoro no era una heredera. Era Vanessa Belmonte, una estafadora profesional vinculada a 3 casos de espionaje industrial en Asia y Europa. Valeria sintió una mezcla de indignación y adrenalina. Había pasado meses intentando escapar de este mundo, intentando convencerse de que ser una camarera invisible era suficiente para ella. Pero ver a un hombre como Mateo, que a pesar de su riqueza parecía genuinamente enfocado en construir algo real, ser devorado por un parásito como Vanessa, encendió una llama que Valeria no pudo apagar. Miró su uniforme manchado de una gota de vino que le había saltado durante el forcejeo. Ese uniforme representaba su escondite, su jaula de seguridad. Si hablaba, su anonimato moriría. Isabella y sus cómplices sabrían quién era ella. Su pasado en Nueva York regresaría para reclamarla. Pero si no hablaba, 300 millones de euros de pequeños inversores y el trabajo de toda la vida de Mateo se desvanecerían en los bolsillos de una criminal. Valeria se puso de pie. Se quitó el delantal y lo dobló con una precisión militar. Sacó de su taquilla un pequeño maletín que guardaba bajo llave. Dentro, había una pequeña unidad USB de titanio y un teléfono satelital. Eran sus herramientas de guerra. «Conoce tu lugar», repitió en su mente, parodiando la voz chillona de Isabella. «Mi lugar es el centro de la tormenta, Vanessa. Y tú acabas de invitar al huracán a cenar». Valeria revisó su reflejo por última vez. Ya no se veía cansada. La mirada de la auditora forense había regresado. Salió del vestuario y caminó de vuelta hacia el salón. El gerente, David, intentó detenerla en el pasillo, con la cara roja de rabia. «Valeria, te dije que estaba suspendida. Vete a casa ahora mismo antes de que llame a la policía por insubordinación», gritó David, tratando de agarrarla del brazo. Valeria lo miró con una frialdad tan absoluta que el hombre soltó su brazo instintivamente. Era como si estuviera mirando a una desconocida. «Llama a la policía, David», dijo Valeria con una voz que helaba la sangre. «Pero pídeles que traigan a la unidad de delitos económicos. Porque lo que está pasando en la mesa 4 es el robo más grande que este restaurante ha visto jamás. Y si me pones una mano encima otra vez, serás el primero en la lista de cómplices». David se quedó mudo, con la boca abierta, mientras Valeria pasaba por su lado. Ella entró en el comedor principal. El pianista estaba tocando una pieza suave de jazz, ajeno al drama. Mateo e Isabella habían regresado a la mesa. Él tenía la pluma en la mano, listo para firmar el documento de fusión que sellaría su destino. Isabella sonreía, una sonrisa de victoria absoluta, mientras se retocaba el maquillaje. Estaba a segundos de lograr el golpe de su vida. Valeria caminó directamente hacia la mesa 4. No llevaba una bandeja. No llevaba el menú. Llevaba la verdad grabada en un chip de titanio. El momento de la invisibilidad había terminado. El juego de sombras de Madrid estaba a punto de ser iluminado por el incendio que Valeria Soler estaba a punto de provocar. Si quieres ver cómo reacciona Mateo cuando Valeria interrumpa la firma del contrato más importante de su vida, no te muevas de ahí. El próximo capítulo es el enfrentamiento que todos estábamos esperando. Suscríbete y activa las notificaciones para el gran final. El salón principal de El Mirador se había sumido en una paz artificial tras el escándalo del vino. Los comensales de las mesas contiguas, aunque fingían estar inmersos en sus conversaciones, mantenían un ojo puesto en la mesa 4, esperando el siguiente acto de aquel drama de alta sociedad. Mateo de la Vega tenía la pluma estilográfica rozando el papel del contrato de Omnitech. Isabella, con una sonrisa de triunfo que apenas lograba ocultar su impaciencia, lo observaba como una mantis religiosa acechando a su presa. Fue entonces cuando el sonido de unos pasos firmes rompió el ritmo del piano. Valeria Soler no caminaba como una camarera que regresa a pedir disculpas. Caminaba con la autoridad de quien posee un secreto capaz de mover los cimientos de Madrid. Cuando llegó a la mesa, no se detuvo a una distancia prudencial. Se colocó directamente frente a Mateo, ignorando la mirada de fuego que Isabella le lanzó. «Señor de la Vega, le ruego que no firme ese documento», dijo Valeria. Su voz no era un ruego,
Era una instrucción técnica, fría y precisa. Mateo levantó la vista, sorprendido por la audacia. Valeria, ya hemos hablado de esto. David me dijo que estaba suspendida. Por favor, retírate antes de que esto empeore. Es una demente, chilló Isabella, poniéndose de pie. Su vestido de Valentino, aún manchado de púrpura, vibraba con su rabia. Seguridad. ¿Por qué sigue esta mujer aquí? Mateo, si dejas que esta muerta de hambre interrumpa nuestra fusión, me voy ahora mismo. Es un insulto a mi familia. Si alguna vez has sentido que la verdad está a punto de explotar frente a los ojos de los mentirosos, dale un me gusta a este video ahora mismo. Estamos en el momento más crítico de la historia y tu apoyo nos ayuda a seguir revelando estas verdades. Suscríbete y no te pierdas el desenlace. Valeria ni siquiera parpadeó ante el insulto. Sacó la unidad USB de titanio y la puso sobre el contrato de 800 millones de euros, bloqueando la firma de Mateo. Esa mujer no tiene familia, señor de la Vega. Al menos, no la familia que usted cree, dijo Valeria, mirando fijamente a Isabella. ¿O debería decir? ¿Vanessa Belmonte? El rostro de Isabella se transformó. No fue un cambio gradual, fue una caída repentina de la máscara. Sus facciones se tensaron y una palidez cadavérica reemplazó su maquillaje perfecto. Por un segundo, el restaurante entero pareció quedarse sin oxígeno. ¿De qué diablos estás hablando?, preguntó Mateo, su voz bajando a un tono peligroso. Sus instintos de ingeniero empezaron a notar que la variable, Isabella, estaba devolviendo un error crítico. La mujer que tiene a su lado es una profesional del fraude corporativo, continuó Valeria, manteniendo la calma absoluta. La tarjeta de memoria que ella dejó caer bajo esta mesa hace unos minutos, y que yo recuperé, contiene los registros de las cuentas puente que están usando para vaciar Omnitech. No hay ninguna fusión tecnológica, Mateo. Hay una liquidación de activos. Omnitech es una cáscara vacía, un esquema de ventas circulares diseñado para que usted les entregue 800 millones a cambio de nada. Isabella intentó abalanzarse sobre la unidad USB, pero Valeria fue más rápida y cerró la mano sobre ella. Es mentira. Ella es una hacker, una criminal que me está acosando, gritó Vanessa, intentando recuperar el control. Mateo, mírame. Soy yo. Soy tu Isabella. Esta mujer ha manipulado los datos para separarnos, quiere tu dinero. Usted no es Isabella Santoro, sentenció Valeria, sacando su terminal y proyectando un documento de identidad digital en la pantalla frente a Mateo. Giovanni Santoro murió hace 10 años. Usted es Vanessa Belmonte, nacida en un pequeño pueblo de la costa italiana, buscada por la policía de Milán y Londres por estafas similares. El reloj que lleva en su muñeca, el modelo de edición limitada de Aethelgard Finance, solo se les dio a los arquitectos del fraude de 2019. Yo fui la auditora que redactó el informe para la Interpol en aquel caso. Sé exactamente quién es usted, Vanessa. Reconocería a su patrón de robo en cualquier parte del mundo. Mateo tomó la unidad USB de las manos de Valeria y la insertó en su tableta. Sus dedos volaron sobre el teclado, ejecutando un script de verificación que él mismo había programado. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía escuchar el zumbido del procesador de la tableta. Segundos después, Mateo cerró los ojos y soltó un suspiro que parecía llevar meses contenido. En la pantalla, los gráficos de Omnitech se habían vuelto rojos. Las capas de mentiras financieras se habían desmoronado ante el algoritmo de Valeria. Tenía razón, susurró Mateo. Se giró hacia Vanessa, y su mirada ya no tenía rastro de afecto. Solo había un desprecio gélido. ¿Cómo pudiste? Te abrí mi casa, mi empresa, mi vida. Mateo, escúchame, empezó Vanessa, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Era la voz de una estafadora que sabe que el juego ha terminado. Intentó girarse para huir hacia la salida trasera, pero Valeria le bloqueó el paso con una calma imperturbable. No irá a ninguna parte, Vanessa. El restaurante El Mirador es muy eficiente, pero el Cuerpo Nacional de Policía lo es más. Los llamé en cuanto verifiqué los datos de la tarjeta. Ya están en la planta baja. En ese momento, David, el gerente, apareció de nuevo, pero esta vez venía escoltado por 3 hombres de paisano con distintivos de la Unidad de Delitos Económicos. El escándalo era total. Los flashes de los teléfonos de otros comensales empezaron a dispararse. El secreto mejor guardado de la alta sociedad madrileña estaba siendo destruido en tiempo real. Vanessa Belmonte, queda usted detenida por fraude masivo, espionaje industrial y falsedad documental, dijo uno de los oficiales mientras le ponía las esposas. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Vanessa fue la música más dulce que Valeria había escuchado en mucho tiempo. Vanessa gritaba insultos, maldiciendo a Valeria, a Mateo y a todo el restaurante mientras era arrastrada hacia el ascensor.
Su lugar, en la cima del mundo, se había convertido en un asiento trasero en un coche de policía. Mateo se quedó sentado, mirando el mantel manchado de vino, el contrato sin firmar y la unidad USB de titanio. Se sentía como un hombre que acababa de despertar de un sueño profundo para darse cuenta de que su casa estaba en llamas, pero alguien había llegado a tiempo con el extintor. ¿Crees que Mateo será capaz de confiar en alguien de nuevo después de esta traición? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para ver el último capítulo de esta increíble historia, donde Valeria decide finalmente su propio destino. Miró a Valeria, que estaba empezando a recoger los cristales rotos de la copa que Vanessa había tirado en su último arrebato de furia. Valeria, dijo Mateo, con la voz temblorosa. No sé ni por dónde empezar. Me has salvado de algo que habría destruido todo lo que he construido. Me llamaste, troyano, y tenías razón. Estaba dejando que el virus entrara por la puerta principal. Valeria se puso de pie, sosteniendo los fragmentos de cristal en un paño. A veces, señor de la Vega, los que somos invisibles vemos lo que los que están en la luz prefieren ignorar. Los números son fríos, pero la ambición es lo que realmente deforma la realidad. ¿Quién eres tú en realidad?, preguntó Mateo, levantándose para quedar a su altura. Porque una camarera no desmantela un fraude de 300 millones en una pausa para el café. Valeria sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Fui la mujer que hizo caer a los gigantes de Wall Street. Pero hoy, solo soy alguien que no quería ver cómo una mentira ganaba otra vez. David, el gerente, se acercó tímidamente, con el rostro hundido en la vergüenza. Valeria, yo, no sabía, por favor, perdóname. Valeria lo miró con indiferencia. Tu problema, David, es que mides el valor de las personas por lo que gastan en una mesa, no por lo que llevan en la cabeza. Mañana presentaré mi renuncia. Pero antes, el señor de la Vega y yo tenemos una auditoría real que terminar. Mateo asintió y señaló la silla que Vanessa acababa de dejar vacía. Por favor, Valeria. Toma asiento. Creo que es hora de que alguien que realmente sabe lo que hace tome el control del tablero. O restaurante El Mirador, que durante anos foi o santuario do silencio e da discricao para a elite de Madrid, parecía agora campo de batalla a posa pasajem de Furacao. Os secos dos gritos de Vanessa Belmonte en cuanto era levada algemada aínda parecían vibrar nos candelabros de cristal. Os outros clientes, homense muleres que controlaban bancos e imperios mediáticos, estaban imóveis, como os taleres suspensos no ar, procesando o facto de terem acabado de testemunar a destruicao de uma das suas iguais, pelas maos de uma muller que, até 5 minutos atrás, considerábame invisível. Valeria Solernao se apresou a sair do centro das atencoes. Ela permaneceu de pé, observando a porta giratoria por onde a fraude e a arrogancia tinham acabado de sair. Sentía unha leveza que Nao experimentaba há anos. A máscara de empregada de mesa tinha caído, mas, ao contrario de Vanessa, o que había por baixo da máscara de Valeria era algo sólido, real e inquebrável. Se este desfecho te deu arrepio se te mostrou que o valor de unha persoa Nao está no uniforme que veste, mas na mente que posui, inscrévete agora no canal. Aquí, tracemos as licoes de vida que o mundo tenta esconder. Clica no botao de inscricao e faz parte da nosa comunidade de Justica. Mateo de la Vega continuaba sentado, como solos fixos no ecrado portátil onde os dados da fraude de Omnitech ainda brilaban en tons de vermelo alarmante. Ele parecía o mem que tina acabado de sobreviver a accidente de aviao por puro milagre. Finalmente, ele fechou o computador como samseco e olou para Valeria. Janao había nela a sombra da submisao, había apenas a clareza de uma igual. Séntate, por favor, dice Mateo, a súa voz carregada de unha gratidao profunda e de respeito que ele raramente concedía a alguén. Valeria puxou a cadeira de veludo, a mesma onde a vila se sentara, e acomodouse como unha elegancia natural. David, o gerente, aproximouse a tremer, tentando retirar os pratos e limpar a mancha de vino que aínda marcaba o mantel como lembrete do conflito. Valeria apenas levantou a mao, nun gesto silencioso que fez o gerente parar instantaneamente. David, o servico terminou por hoxe, dice Valeria, sem sequer olar para ele. Podes retirarte. O senor de la Vega e eu temos asuntos de negocios a tratar. David, o homem que minutos antes atina humilado e ameacado con despedimento, apenas asentiu, curvouse e desapareceu nas sombras da cocina, derrotado pela propia mediocridade. Tu salvásteme, Valeria, comecou Mateo, inclinándose para a frente. Nao apenas os 800 miloes da fusao. Salvaste a reputacao da mina empresa e, honestamente, a mina fe na mina propia capacidade de julgamento. Fui idiota. Deixei que a vaidade e o cansaco me cegasen para o obvio. Nao se culpe por ser humano, Mateo, respondeu Valeria, a súa voz suave máis firme. Persoas como a Vanessa sao predadoras profesionais. Elas nao atacan a súa inteligencia,
atacama suas vulnerabilidades. Ela viu o homem brilhante e solitário e construiu o espelho para refletir exatamente o que você queria ver. O meu trabalho sempre foi quebrar esses espelhos. Deixa o teu gosto, se acreditas que a verdadeira inteligência é aquela que consegue ver a través das aparências. O teu apoio ajuda-nos a levar estas histórias a mais pessoas que precisam de saber que a Justica ainda existe. Mateo retirou o cartão de visitas preto e prata do bolso e deslizou-o sobre a mesa. Eu sei que vieste para Madrid à procura de paz. Sei que estabas a tentar fugir da intensidade de Nova York. Mas o mundo é o lugar perigoso para homens como eu que não temolos como os teus a protegelos. Preciso de uma diretora de gestão de riscos e auditoria forense. Alguém que responda apenas a mim. Alguém que ninguém consiga engañar. Valeria olhou para o cartão. O logótipo da Aegis Defenses brilhava sob a luz. Era o convite para voltar ao jogo, para subir novamente ao topo do tabuleiro. O salário será o triplo do que qualquer firma de Wall Street te ofereceria, continuou Mateo. E terás o teu próprio departamento. Mas, máis do que iso, terás o meu respeito e a minha confiança absoluta. O que me dices? Valeria sorriu, uma expressão que iluminou o seu rosto de uma forma que o uniforme de empregada nunca permitirá. Aceito a oferta, Mateo. Mas como uma condicao. Qualquer uma, respondeu ele, sem hesitar. Quero que a auditoria de Amana Naumnitech seja pública. Quero que todos os investidores que foram engañados recuperemos seu dinheiro. E quero que o David e o pessoal deste restaurante recebamos um curso de formação sobre ética e respeito humano, financiado pela Aegis. O mundo precisa de aprender que a invisibilidade não é sinônimo de ausência de poder. Mateo riu, uma gargalada genuína de alívio. Considera isso feito. Comecas Amana às 9? Estarei lá às 8, corrigiu Valeria. Há muito lixo para limpar naquela empresa antes de podermos construir algo real. Valeria levantou-se. Ela caminhou em direção à saída, passando pelas mesas onde os bilionários ainda a observavam. Desta vez, eles não olhavam a través dela, olhavam para ela como um misto de medo e admiração. Na porta do restaurante, ela encontrou Carlos, o jovem empregado que tinha sido o seu único amigo ali. Ela tirou o relógio de pulso, o objeto simples que usava para cronometrar o cervico, e entregou-lo. Fica com isto, Carlos. Lembra-te sempre, o teu lugar é onde a tua integridade te levar, não onde os outros dizem que debes estar. Receberás uma chamada da Aegis Defenses em breve. Preciso de um assistente em quem possa confiar. Valeria Soler saiu para a noite fresca de Madrid. As luzes da cidade brilhavam como diamantes espalados sobre o manto de veludo negro. Ela respirou fundo, sentindo o ar limpo nos pulmões. Durante meses, ela pensou que esconder-se era a solucao para a sua dor. Mas agora percebia que a sua verdadeira paz vinha de usar o seu dom para equilibrar a balanca da Justica. Vanessa Belmonte tinha dito para conhecer o seu lugar. E, enquanto caminhava em direção ao seu novo destino, Valeria percebeu que Vanessa tinha razão. Valeria conhecia perfeitamente o seu lugar. O seu lugar era no comando, desmascarando a escuridão e garantindo que, no final, a verdade fosse a única coisa que restasse sobre a mesa. Se esta história de vingança e ascensão te inspirou, partilha com os teus amigos. Às vezes, as pessoas mais silenciosas nas salas são aquelas que detêm o poder absoluto. Obrigado por assistir e se lembra-te, nunca subestimes ninguém, porque tu nunca sabes que me está realmente a asegurar a bandeja. Até a próxima história.